Todo comenzó cuando era niña. Aquellas voces me resultaban extrañamente familiares. No recuerdo exactamente cuándo escuché la primera. Debía tener 5 o 6 años y estaba jugando sola en mi habitación, cuando alguien pronunció mi nombre. Sofía. No fue un grito ni un susurro aterrador. Fue una voz suave, casi cariñosa, como la de alguien que me conocía desde hace mucho tiempo. Levanté la mirada, pero no había nadie. La puerta estaba abierta y desde la cocina podía escuchar a mi mamá lavando los platos. Pensé que había sido ella. ¿Me hablaste, mamá? No, no, mi amor. Entonces volví a mis juguetes y no le di importancia. Sin embargo, unos minutos después, la voz regresó. Sofía, dile a tu mamá que no deje la ventana abierta. Esta noche va a llover. Esta vez miré hacia la esquina de mi habitación. Junto al armario había una anciana. Llevaba un vestido azul, tenía el cabello completamente blanco y sonreía mientras sus brazos descansaban sobre su pecho. No parecía peligrosa, tampoco me asustó verla ahí. Para mí era tan normal como encontrar una visita sentada en la sala. Corrí hasta la cocina para avisarle a mi mamá. La señora dice que cierres la ventana porque hoy va a llover. Mi mamá dejó de lavar los platos y me miró confundida. ¿Qué señora? La que está en mi cuarto, le contesté. Entró conmigo, pero cuando llegamos la anciana había desaparecido. Mi mamá revisó el armario, miró debajo de la cama y recorrió toda la casa. Después se agachó frente a mí y me explicó que probablemente se trataba de una amiga imaginaria. Esa noche llovió. Mi mamá no dijo nada, pero antes de acostarnos se aseguró de cerrar todas las ventanas. Después de aquella anciana llegaron otros. Un hombre de sombrero se sentaba algunas tardes en la escalera. Un niño aparecía junto al árbol del patio y me pedía que encontrara una pelota roja que había perdido. En la cocina veía una mujer que olía a canela y siempre repetía que la comida necesitaba un poco más de sal. Yo conversaba con todos. Luego le contaba a mi mamá lo que ellos me decían. Al principio se reía. Hacía preguntas como si aquello fuera un juego. La risa terminó el día que le hablé del hombre del sombrero. Dice que está orgulloso de ti, le dije. También dice que conserva su reloj en una caja, aunque ya no funciona. Mi mamá dejó caer la taza que sostenía. El hombre me había dicho que se llamaba Ernesto. Era mi abuelo y había muerto 3 años antes de que yo naciera. En el fondo del armario de mi mamá, dentro de una pequeña caja de madera, se encontraba su viejo reloj. Nadie me había hablado de él. Desde aquel día, mi mamá dejó de llamarlos amigos imaginarios. Comenzó a escucharme con atención, aunque podía notar el miedo en sus ojos. Algunas veces me preguntaba cómo era, otras prefería que no le contara nada. Si vuelves a verlos, no les respondas, me pidió una noche. Haz como si no estuvieran ahí. Pero yo no entendía por qué debía ignorarlos. Ninguno me había hecho ningún daño. Casi todos parecían estar perdidos o deseaban que transmitiera un último mensaje. Hasta que apareció ella. La vi por primera vez una madrugada. Desperté al escuchar el sonido de unas gotas cayendo sobre el piso. Pensé que la lluvia se había filtrado por el techo, pero cuando abrí los ojos, descubrí unas huellas mojadas junto a mi cama. Comenzaban en la puerta y terminaban a pocos centímetros de mí. Al levantar la mirada, la vi. Era una mujer joven. Su vestido blanco estaba empapado y el agua escurría de su cabello. Tenía la piel pálida y los labios morados por el frío. No podía verle los ojos porque varios mechones cubrían su rostro. Quise llamarle a mi mamá, pero la voz no salió de mi garganta. La mujer inclinó lentamente la cabeza y extendió una mano hacia mí. Dile que todavía estoy esperando, me dijo ella. Después desapareció. A la mañana siguiente, las huellas seguían en el piso. Mi mamá intentó convencerme de que yo misma había derramado agua, aunque el vaso que dejaba junto a mi cama permanecía lleno. Cuando le conté lo que me había dicho aquella mujer, su rostro perdió el color.
¿Cómo era?, me preguntó. Le hablé del vestido, del cabello oscuro y de su piel helada. Mientras me escuchaba, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Te dijo su nombre?, me preguntó mi mamá. No, solo dijo que sigue esperando. Mi mamá se levantó de la mesa y encerró algo en un cajón. Después me prohibió volver a hablar del tema. Durante varios días la mujer no regresó, pero por las noches yo escuchaba sus pasos recorriendo el pasillo. Siempre se detenían frente a la habitación de mi mamá. Nunca entraban. Era como si aquella mujer no pudiera cruzar la puerta sin ser invitada. Una madrugada escuché que comenzaba a cantar. Era una melodía triste, casi un arrullo. Mi mamá también la oyó, porque abrió la puerta de golpe y encendió todas las luces. ¿Quién te enseñó esa canción?, me preguntó. Nadie, es la mujer mojada, le contesté. Mi mamá me tomó del brazo con tanta fuerza que me hizo daño. No vuelvas a escucharla, esa mujer no existe. En ese momento comprendí algo que me asustó más que cualquiera de las apariciones. Mi mamá sabía quién era esa mujer. A partir de entonces, cubrió todos los espejos de la casa y comenzó a dormir conmigo. Pero la mujer continuaba paseándose por el pasillo. Y cada vez que aparecía, repetía el mismo mensaje. Dile que todavía estoy esperando. Un sábado, mientras mi mamá había salido a comprar, decidí buscar aquello que había escondido en el cajón. Encontré una llave y una fotografía doblada. En la imagen aparecían dos niñas idénticas, de unos 10 años, tomadas de la mano a la orilla de un río. Una de ellas era mi mamá. La reconocí inmediatamente. La otra niña llevaba un vestido blanco. En la parte posterior de la fotografía había una fecha y 2 nombres. Laura y Elena, verano de 1978. Yo conocía a todos los hermanos de mi mamá, pero jamás había escuchado el nombre de Elena. En ese instante sentí unas gotas frías sobre mi hombro. La mujer estaba detrás de mí. Esta vez pude verle el rostro. No parecía enojada, estaba llorando. Ella me soltó la mano, eso es lo que me dijo. Antes de continuar, si disfrutas este tipo de historias, suscríbete. Cada lunes compartimos un nuevo relato aquí, en De tu propia voz. Cuando mi mamá regresó, me encontró sentada en el suelo con la fotografía entre las manos. Al verla, dejó caer las bolsas. Te dije que no abrieras ese cajón, me dijo. ¿Quién es Elena?, le pregunté. Mi mamá intentó quitarme la fotografía, pero la sujeté con fuerza. Está aquí, mamá. Viene todas las noches porque sigue esperando. Elena murió, gritó. Murió hace muchos años y no puede estar aquí. Aquella fue la primera vez que mi mamá me contó la verdad. Elena era su hermana gemela. Cuando tenían 10 años, sus padres las llevaron a pasar unos días a una casa cerca de un río. Una tarde, las niñas se alejaron sin permiso y caminaron hasta la orilla. Había llovido durante varios días y la corriente era mucho más fuerte de lo habitual. Mi mamá se resbaló. Elena intentó sostenerla, pero ambas cayeron al agua. Mi mamá fue encontrada a varios metros río abajo, aferrada a la rama de un árbol. El cuerpo de Elena apareció 2 días después. Desde entonces, mi mamá vivía convencida de que era la responsable de su muerte. Yo fui quien quiso acercarse al río, me confesó. Elena tenía miedo, pero la obligué a acompañarme. Cuando caímos, me sujetó de la mano y yo la solté. Nunca volvió a hablar de ella. Guardó las fotografías y trató de borrar su recuerdo, pero Elena no la había olvidado. Esa noche comenzó una tormenta. La electricidad se fue poco antes de la medianoche. Mi mamá encendió varias velas y las colocó alrededor de mi habitación. Se sentó a mi lado y me pidió que intentara dormir. Entonces escuchamos el agua. No provenía del techo,
ni de las ventanas. Parecía correr por el pasillo, como si un río entero estuviera atravesando nuestra casa. Las velas se apagaron al mismo tiempo. La puerta de la habitación comenzó a abrirse lentamente. Elena estaba del otro lado. Su vestido se pegaba a su cuerpo y sus pies descalzos recorrían toda la habitación e iban dejando un charco a cada paso. Mi mamá se quedó inmóvil. No, tú no eres real, murmuró. Elena avanzó. Estás muerta, volvió a murmurar mi mamá. El agua llegó hasta nuestros tobillos. Mi mamá cerró los ojos y comenzó a llorar. Perdóname, yo fui quien te llevó hasta ese río. Yo solté tu mano. Elena se detuvo frente a ella. Por primera vez, desde que había comenzado a aparecer, sonrió. No, Laura, respondió. Fui yo quien te soltó. Mi mamá abrió sus ojos grandes. Elena le explicó que la corriente arrastraba a las dos y que ninguna lograría alcanzar la orilla, mientras permanecieran sujetas. Ella había visto la rama más adelante y comprendió que su hermana tenía una oportunidad de salvarse. Por eso abrió la mano. No había muerto porque mi mamá la abandonara. Había elegido soltarla para que pudiera vivir. Entonces, ¿por qué dijiste que ella te soltó?, le pregunté. Elena me miró con una profunda tristeza. Porque eso es lo que Laura lleva tantos años repitiéndose. Yo necesitaba que lo dijera en voz alta para que por fin pudiera escuchar la verdad. Después volvió a mirar a mi mamá. No estaba esperando que murieras, estaba esperando que me perdonaras y que te perdonaras a ti misma. Mi mamá extendió la mano y tocó el rostro de su hermana. Por un instante, el cabello mojado y los labios morados desaparecieron. Frente a nosotros ya no estaba la mujer que el río se había llevado, sino la niña de la fotografía. Las dos hermanas se abrazaron. Gracias por haber vivido por las dos, susurró Elena. Cuando las luces regresaron, el pasillo estaba completamente seco. Elena había desaparecido. A partir de esa noche dejé de escuchar sus pasos y nunca volvieron a aparecer huellas mojadas junto a mi cama. Mi mamá sacó las fotografías del cajón y colocó una de ellas en la sala. También volvió a cantar aquel arrullo que llevaba años tratando de olvidar. Me contó que su hermana lo inventó cuando ambas eran pequeñas y tenían miedo durante las tormentas. Con el tiempo, las otras voces también dejaron de visitarme. Ahora soy adulta y algunas veces me pregunto si realmente podía hablar con los muertos o si ellos solo me eligieron porque sabían que una niña no tendría miedo de escucharlos. Mi mamá murió hace unos meses. La última noche que pasé a su lado, abrió los ojos, miró hacia la puerta de la habitación. Después sonrió con la misma tranquilidad que no había visto en ella desde mi infancia. Ya vino por mí, me dijo. ¿Quién?, le pregunté. Una lágrima recorrió su mejilla y me contestó. Elena. Dice que ya no tengo que hacerla esperar. Después cerró los ojos. Mientras sostenía su mano, escuché dos niñas riendo por el pasillo. Sus voces se alejaron poco a poco, hasta desvanecerse por completo. Nunca volví a oírlas, pero algunas noches, cuando comienza a llover, percibo un ligero olor a río y escucho aquel viejo arrullo. Ya no me asusta, porque ahora sé que no todas las almas permanecen en este mundo para atormentarnos. Algunas se quedan porque existe una verdad que solo ellas pueden contar. Otras porque una promesa las mantiene unidas a quienes aman. Y algunas esperan durante toda la vida, únicamente para acompañarnos cuando llegue el momento de volver a casa. Si esta historia te hizo pensar o te recordó a alguien, me gustaría leerte. Y si tú también guardas una historia que nunca has podido olvidar, puedes enviarla al correo que encontrarás en el perfil del canal. Tal vez algún día sea tu propia voz la que inspire la siguiente historia. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un alma que la mantiene viva.